que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar el segundo libro de Samuel. ¿Quién ha leído el segundo libro de Samuel? Los que estamos aquí. Lo hemos leído. Ok, bien. Vamos a ver algo muy interesante, porque el día de hoy vamos a ver la introducción y vamos a ver todo este esquema y de lo que habla el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Quiero hacer mención de algo, hermanos y hermanas, que esto es muy importante y esa manera de mi introducción. Familia, el segundo libro de Samuel es el libro de Samuel. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro libro de Samuel está dividido en dos, primer libro y segundo libro. Se divide por la sección de los reyes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta división? Porque en el primer libro, no sé si recuerdas, ya lo vimos, está la historia de Samuel, ¿te acuerdas? El último juez de Israel y el profeta de Israel. Pero fue el último juez. Ahora, y ahí viene la historia del primer rey. ¿Que fue quién? Saúl. Y luego termina el primer libro de Samuel en la muerte de Saúl. Lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Bueno, y empieza el segundo libro ¿con qué? Con el reinado de David. O sea, termina, hay una parte en donde viene la muerte de Saúl y luego la coronación de David. Si te acuerdas, y viene a partir del segundo capítulo, empieza la coronación, el luto, en el capítulo 1, el luto de Saúl, y en el segundo capítulo del segundo libro de Samuel empieza el reinado de David. Así es que el segundo libro de Samuel trata de la vida de David. ¿Sí me explico? Como rey, de la vida de David como rey. En el primer libro todavía David no era coronado rey, sino que era solamente el ungido como rey. No sé si me explico, pero todavía no había sido coronado como rey. Y esto es interesante. Ahora, por eso se divide en dos el libro que tenemos nosotros, el libro de Samuel. Pero ahora, en el Tanakh o en la Biblia judía no hay división. O sea, es el libro de Samuel y es el libro de Samuel. Yo quiero empezar con algo que es muy importante. De hecho, el tema del libro de Samuel completo habla de el verdadero rey. El verdadero rey. ¿Por qué? Este es el tema central del libro de Samuel. El tema central del libro de Samuel habla del rey, o sea, pero apunta al verdadero rey. ¿Y quién es el verdadero rey? Jesús. Tú y yo ya lo sabemos, pero aquí no lo sabían todavía. Ahora, aquí vamos a ver un punto que es crucial, y este libro, el día de hoy voy a hablar de la introducción del libro, y voy a hablar del esquema, y voy a mencionar, o voy a tratar de explicar, y de verdad quiero ser muy objetivo, y mi esposa sabe, he estado muy temeroso de este tema, por lo siguiente, muy nervioso de este tema. ¿Por qué? Porque este tema literal es de vida o muerte. ¿Qué significa esto? Que si no se comprende correctamente, no entiendes la redención. O sea, así de fácil. O sea, no comprendes la redención. Es tan crucial el tema que vamos a ver el día de hoy, que es muy, pero de suma importancia. Haz de cuenta como si estás tu sentencia de muerte. Si no lo comprendes, ¡pum! Si no lo comprendes, se acabó. ¿Sí me explico? O sea, es así de peligroso. ¿Sí me explico? Entonces, yo te voy a solicitar que si tienes dudas, las reserves hasta el final y que te acerques conmigo, y con muchísimo gusto, si tengo la respuesta, te la daré. Pero que no te quedes con la duda, por favor, porque es muy importante para la comprensión de tu redención. ¿Sí queda claro esto? ¿Sale? Bien, en base a esto, hoy vamos a ver el esquema general del libro de Samuel y me voy a apuntalar al tema central de todo el libro de Samuel, que es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Checa, el tema central del libro, o más bien el esquema general del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, son 7 puntos de manera general. Aquí vamos a ver historias muy populares, como inicia el reinado de David, ¿sí? Donde viene su coronación, y el reinado de David viene a partir del capítulo 2 en adelante, hasta el capítulo 9, viene cómo David empieza a ganar territorio y empieza a acaparar y ganar territorio para Israel. Pero algo muy interesante venimos viendo un reinado sano, un reinado saludable, hasta cierto punto. Pero a partir del capítulo 9 en adelante empieza a haber una decadencia moral en la historia de David, en la vida personal de David. Aquí vamos a ver historias, por ejemplo,
como la de David y Betsabé. ¿Tú has conocido esa historia? Es muy popular, es muy conocida, y aquí en esta historia nos vamos a centrar en algunos temas muy importantes en la moral de David. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque David tenía problemas de lujuria muy serios, muy serios. Y eso es algo que a veces nosotros no vemos o valoramos muchísimo a David como si fuera un gran ejemplo de persona, me explico, como ser humano. Pero David era un pecador como tú y como yo, y necesitaba redención como tú y como yo. Sí queda claro, porque luego nosotros exaltamos tanto a los personajes bíblicos que nos olvidamos o rayamos en la idolatría. Incluso rayamos en la divinidad de esos personajes. ¿Sí me explico? Como es el caso de David, o como es el caso de un Jeremías, de un Isaías, de un Abraham, de un Moisés, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que el único digno de adoración dentro de todas las Sagradas Escrituras de pasta a pasta, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? Dios y Jesucristo, nada más. Ahora bien, vamos a ver esta historia de David y Betsabé. Vamos a ver cómo también David trama y engaña a su ejército y a Urías, el esposo de Betsabé, y lo asesina. Ojo, Urías era uno de los valientes de David. ¿Esto qué quiere decir? Que era una de las personas cercanas a David. O sea, era un amigo de David. ¿Sí me explico? ¿Qué le hizo David a Urías? ¿Te acuerdas? Le quitó a su esposa y luego ¿qué? Primero le quitó a su esposa primero. Lo engañó y luego ¿qué? Lo mató. A uno de sus amigos. Algunos historiadores mencionan que Urías era uno de los personajes que siguió a David desde la cueva de Adulam. ¿Te acuerdas? Ahí estaba Urías. Imagínate, David convivía con su esposa. O sea, David sabía de este matrimonio. O sea, intimaba con este matrimonio. Imagínate la atrocidad de esto. ¿Sí me explico? Vamos a ver esta historia porque es muy interesante. Aquí viene en el segundo libro de Samuel. También vamos a ver, por ejemplo, la indulgencia de David ante la perversión de sus hijos. Vamos a ver una historia de Absalón. ¿Tú has escuchado hablar de Absalón? El primogénito, el primogénito de David. Es más, era el heredero al trono. Pero Absalón quiso ¿qué? Matar a su papá. ¿Y quién era su papá? David. Y Absalón, wow, es impresionante la historia de Absalón y la vamos a ver aquí, porque dices, wow, qué bárbaro Absalón, ¿no? Vamos a ver cómo, pero todo esto tiene un significado muy interesante porque tiene mucho que ver con la paternidad y la crianza de David. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque David no le hacía nada a Absalón. Es más, ni siquiera le llamaba la atención ante la situación que estaba pasando. Por eso vamos a ver este tema, la indulgencia de la paternidad de David ante sus hijos. Porque no nada más era Absalón, sino también fueron más hijos. David tuvo muchos hijos, porque tuvo varias esposas. Y ahí podemos ver cómo el corazón de David necesitaba de un redentor también como tú y como yo. ¿Sí me explico? David tenía muchas cosas buenas también, no solamente las malas ni las negativas, sino que Dios también usaba a David. ¿Por qué? Porque él era un rey conforme al corazón de Dios. ¿Te acuerdas? Y eso lo dice la Biblia. ¿Qué significa que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Significa que a David le importaba lo que a Dios más le importaba. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro eso? ¿Qué es lo que a Dios más le importa? Su pueblo. ¿Sabes por qué? ¿Por quién vino a morir Jesús? Por su iglesia, por su pueblo. Entonces quiere decir que a Dios, ¿y Jesús era un hombre conforme al corazón de Dios? Claro, él mismo es Dios. No sé si me explico. Ahora bien, tanto le importa a Dios su pueblo que envió a su hijo unigénito a morir. ¿Por qué? Por ellos. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué significa? Que era un hombre que amaba tanto al pueblo de Dios. No sé si me explico. No es un hombre perfecto, porque luego decimos, no, es que era un hombre extraordinario, un hombre perfecto. No, eso no significa que era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que significa que David tenía un corazón conforme al de Dios era que a él le importaba
hasta la vida lo que a Dios más le importaba. No sé si me explico. Y eso es muy importante, cosa que a Saúl, en comparativa, no le importó, le importaban más sus propios intereses. ¿Sí me explico? Ahora bien, vamos a ver también temas como por ejemplo la insubordinación de Joab. Y vamos a ver estos personajes, y abro el panorama: Joab, Absalón, estos nombres nuevos. Pero Joab era el mero, por así decirlo, del ejército. ¿De quién? De David. Era el hombre más valeroso de los valientes de David. Y era el guardaespaldas, ¿sí me explico? El que estaba ahí, cercano. ¿A quién? A David. Y lo defendía. De hecho, ellos defendieron, los 30 valientes de David, se enfrentaron por ellos solos a los parientes de Goliat. ¿Te acuerdas de Goliat? Bueno, Goliat tenía primos. Eran 5 gigantes en total, junto con Goliat. Quedaban 4 todavía, 4 parientes. ¿Y sabes quién los derrotaron a esos 4? Los valientes de David. Qué interesante, pero ellos solo, hay uno de ellos solo. Vamos a ver aquí los 30 valientes de David, o los valientes de David, los vamos a ver también. Y Joab era uno de ellos, ¿no? Pero vamos a ver cómo Joab era rebelde y le costaba la obediencia, ¿no? ¿Con quién? Con David, que era el rey. También veremos que Dios siempre fue misericordioso con David, hermanos. ¿Sí o no? Dios siempre fue misericordioso con él, siempre lo protegió, siempre lo guardó, siempre lo ayudó. Y David era un hombre equitativo dentro del pueblo. Es más, él amaba al Señor. Eso es algo muy rescatable de él como ser humano. Pero también vamos a ver cómo la ira de Dios se muestra o se pone en contra de Israel por algo que hizo David. ¿Tú sabías eso? Y eso viene en el último capítulo. Cómo la ira de Dios se enciende en contra del pueblo de Israel por algo que hizo David. Y también estudiaremos este tema. Ahora bien, me faltó un tema que es muy importante, que se le llama el pacto davídico. ¿Tú has escuchado hablar del pacto? ¿Mande? ¿Has escuchado hablar que Dios es un Dios de qué? ¿Sí o no? ¿Qué es esto? ¿Es importante los pactos con Dios? Por supuesto, vamos a ver qué significa eso. Voy a empezar con lo que no es. Un pacto no es, Dios de pactos, ¿qué significa esto? No es que yo haga un pacto con Dios, dando dinero y diciendo: yo traigo este dinero, Señor, delante de ti, y te hago un pacto que si yo te entrego esto, tú me vas a dar tanto. Eso no es un pacto. O las primicias, o eso. No, eso no es un pacto, eso no es un pacto. Un pacto tiene que ver con la redención. ¿Qué es la redención? La salvación. Y esto es muy importante porque hay varios pactos dentro de las Sagradas Escrituras, y el tema central de todo el libro de Samuel es el pacto davídico. El pacto que Dios hace con ¿quién? Con David. Y esto es muy importante porque Dios hizo un pacto con Adán y Eva desde Génesis capítulo 3 versículo 15, desde el principio. Antes de la caída. Hoy vamos a ver la teología del pacto. Muy importante, muy importante. ¿Por qué, mis hermanos y hermanas? Muchos creen que Dios, aunque es un Dios de pactos, Dios cumple sus pactos si nosotros primero cumplimos algo. No sé si me explico. Por ejemplo, la gente piensa que algunas personas creen que la gente en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Obedeciendo, algunos dicen, ¿la qué? ¿Será eso cierto? No, porque si ellos, díganme, ¿quién se puede salvar haciendo u obedeciendo la ley? ¿Tú crees que la gente en el Antiguo Testamento podían? Estaban igual que nosotros. No pueden, no se podía salvar. La gente en el Antiguo Testamento no se salvaba por cumplir las obras de la ley, porque si hubiera sido así, entonces existirían 2 caminos para la salvación. No sé si me explico. Y a ver, ¿y cuál es el único camino para la salvación? Nada más. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie, si no es, y punto. No dijo, en el Antiguo Testamento se salvaban no, de hecho Hebreos dice que no se salvaban sino porque por la fe. Mira, pasa esto.
En el Antiguo Testamento la gente creía en el Mesías que vendría. No sé si me explico. Y así se salvaban, por la fe. Nosotros nos salvamos ¿cómo? En el Mesías que ya vino, por creer en el Mesías que ya ¿qué? Pero también ¿qué? Vendrá. No sé si me explico. Supongamos que yo me paro aquí y este es acá a mi mano izquierda, es antes de Cristo y acá es después de Cristo. ¿Sí me explico? Yo estoy en el cero. ¿Sí? Yo estoy antes de Cristo y me salvo viendo a quien vendría. ¿Sí? Yo estoy acá en el Nuevo Testamento y me salvo viendo a quien ya vino. ¿Sí me explico? ¿Y a quien qué? Se salvaban igual como nosotros nos salvamos. No sé si me explico. ¿Por qué? Por fe. Esto lo vamos a ver ahorita bíblicamente. No es algo que se me ocurrió a mí, es algo que se le ocurrió ¿a quién? A Dios. Y esto es la teología del pacto. Quiero mencionar algo, y es mi introducción. Si nosotros, hermanos y hermanas, ¿tú has visto una gelatina alguna vez? Sí. ¿Has hecho una gelatina alguna vez? Sí. La gelatina es ¿qué? Aguada. ¿Cómo? Es, mande, transparente, es aguada, pegajosa. ¿De qué sabor te gustaría la gelatina? De uva, ok. Gelatina de uva, ¿no? ¿De qué? Con fresa, ok. Bueno, ya le están arreglando. El domingo traen una de esas. No, no es cierto. ¿Mande? La de mosaico, bueno, ya. Ok, perfecto. Ya salivé, ya se me antojó el postre, ok. Pero es aguadita, ¿sí o no? Sí. Ok, si yo hago una escultura de gelatina, ¿se parará? No. ¿Por qué no? Pero, ¿cómo se va a hacer? Aguada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque le falta estructura, ¿sí o no? Sí. Imagínate que nosotros no tuviéramos una estructura dentro de nosotros, ¿cómo seríamos? Aguados, nos caen desparramados, ¿sí o no? Unos más que otros, otros menos, pero pues así andaría. ¿Y cómo caminaríamos? ¿Sí me explico? Entonces sería como serpientes, o no sé, nos arrastraríamos. Ok, ¿sabes? La teología es la estructura de la enseñanza bíblica. Si nosotros no tenemos teología, ¿qué significa teología? Teología viene de dos palabras, que es teos, que es Dios, logía, estudio o tratado. ¿Qué significa esto? Estudio de Dios. Si yo no tengo un estudio de Dios sólido, ¿sabes qué? Toda mi teología o todo mi conocimiento bíblico va a ser como gelatina. ¿Cómo va a ser? Desparramada y aguada. Y de mosaico, o sea, por todos lados, de muchos colores y sabores y por todos lados. Pero si tiene una estructura, yo puedo hacer un esqueleto y le pongo una gelatina y va a quedar sólida la gelatina. Tal vez si me acerco va a estar aguadita y de mosaico, pero va a estar sólida y firme. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante que tú y yo conozcamos de la teología pactual. ¿Sí me explico? Porque hay muchas distorsiones, hermanos y hermanas. El domingo lo decía, que ya va a venir el anticristo, que si es Bukele, que si es, no sé, Donald Trump, que si es y decía varios personajes, ¿no? Que si es Mr. Beast, que si es, válgame, yo decía, no es así. El anticristo no es así. Ahora, ¿qué es todo esto? Porque no tenemos una teología pactual sólida, hermanos. Y esto es muy importante, que lo aprendamos y que lo conozcamos. ¿Por qué? El estudio de Dios, ¿qué significa teología pactual? Es el estudio de Dios a través de los pactos. ¿Sí me explico? Es eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a ver. Hoy vamos a trabajar y vamos a profundizar en un texto que es la centralidad del libro de Samuel. Y vamos a ver los pactos que Dios ha establecido a lo largo desde la creación, desde la eternidad hasta la creación, y luego de la creación en todo a lo largo de la historia de la Biblia hasta llegar a Jesucristo. Jesucristo, ¿qué dijo? Esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Te acuerdas? Lo dice Jesús. ¿Qué significa eso?
Nosotros decimos, bueno, yo creo que Jesús estableció un nuevo pacto, pero ¿qué es eso? Mucha gente o muchos hermanos no comprenden lo que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ah, bueno, pues es lo que dice el profeta Jeremías. En los postreros días estableceré mi pacto con ustedes y será un nuevo pacto y grabaré mi ley en sus corazones. ¿Has escuchado esa profecía? Es una profecía que se cumple en Jesús. Pero esto es muy interesante porque el nuevo pacto en la sangre de Cristo, hermanos y hermanas, tiene una relevancia eterna en ti y en mí. Pero nosotros tenemos que saber de dónde viene y qué significa, su significado, bíblicamente hablando. ¿Te parece si profundizamos en esto un poco? ¿Sale? Vamos a ver, por favor, y quiero que vayamos en nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. A mí me encanta la teología del pacto y es algo hermoso, la verdad, porque abre y quita una venda de los ojos tremenda. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Yo sé que tú has leído este texto porque ya leíste el segundo libro de Samuel, me lo comentaste ahorita, y checa lo que dice la palabra del Señor. Y cuando tus días sean cumplidos, Dios está hablándole a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno, ¿de qué? De tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono, ¿de qué? Ok, versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino, ¿qué dice? Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será ¿qué? ¡Wow! A ver, fíjate lo que dice aquí. Dios está haciendo, esto es un pacto. ¿Con quién? Con David, diciéndole que su trono será estable, ¿cómo? Eternamente. ¿Qué significa esto? Que no tiene principio ni tiene fin. Eso significa. Qué interesante esto. Ahora, ¿quién fue el sucesor de David? Salomón. ¿El reinado de Salomón duró por siempre? ¿Mande? No. Tuvo un principio y tuvo un ¿qué? Un fin. Sí edificó una casa para el Señor, pero no fue eterno. No sé si me explico. Y aquí empieza lo interesante. ¿A quién se está refiriendo el Señor aquí? ¿De qué está hablando? De Jesús. De Jesús. Y esto lo dice el ángel cuando ve a María en el Evangelio de Lucas. Lucas redacta esto. Y es muy interesante porque Lucas dice que, fíjense, vamos a Lucas por favor, al Evangelio de Lucas. En nuestro Nuevo Testamento, como le llamamos. Lucas capítulo 1, si me haces el favor. Verso 31. 1:31. ¿Listos? Sí. Lucas 1:31. Pongan mucha atención. Y ahora, concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿qué? ¡Wow! Checa lo que dice más adelante, fíjate. Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para qué? Para siempre. Y su reino, ¿qué dice? ¡Wow! María entendía lo que le estaba diciendo el ángel. ¿Por qué? Porque se le vino a la mente el pacto de David. El pacto que Dios hizo ¿con quién? Con David. ¿Te fijaste que es lo mismo? O sea, el padre de Jesús, ¿quién iba a ser? David. O sea, es Dios, pero dice que vendría del linaje ¿de quién?
De David. Y cuando leímos ahorita en el segundo libro de Samuel, que vendría de tu linaje levantaré a uno. ¿Sí o no? Y ese uno tendrá un reino y ese reino será eterno. Por siempre. ¿De qué está hablando? Del Mesías. Y ese Mesías era ¿quién? Jesús. Imagínate a esa muchacha llamada María. Se le aparece ese hombre y le dice estas palabras. Ella era judía, ella sabía lo que le estaba diciendo, por eso se conmocionó. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, están esperando al Mesías. Están esperando al Mesías. Porque Dios hizo un pacto con Adán. Hizo un pacto que se le llama el pacto de obras. ¿Qué es esto? Fíjate, ¿qué pasó? ¿Te parece si nos vamos hasta el jardín para comprender esto? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Checa. Aquí el ángel se le aparece a María y le está diciendo esto. Esto es lo que profetizó y la promesa que le dio Dios ¿a quién? A David. Y se va a cumplir en el niño que nacerá de tu vientre. ¡Wow! Esto es fascinante, hermanos. ¿A poco no? Por eso dice María, ¿cómo es esto? ¿Cómo? O sea, imagínate una muchacha de aproximadamente 16, 17 años y dice, ¿cómo? O sea, es él. Mira, quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Versículo 15. Cuando cometen pecado, antes del pecado, Dios le dijo algo a Adán. Y esto se le llama, establece un pacto. Un pacto es como un contrato. Un contrato es una asociación entre Dios y el hombre. Eso es. Pero la paga es muerte por la desobediencia de ese acuerdo. ¿Sí queda claro eso? Eso es un pacto. Dios estableció un pacto con Adán. Le dijo, fíjate lo que le dijo Dios. Llenad la tierra y ¿qué? Y sojuzgadla. Y dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, ¿más de qué? Del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Porque el día que comas, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Eso es un acuerdo que tiene Dios ¿con quién? Con Adán. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ok. Esto es bien interesante porque, ¿qué pasó? Esto se le llama pacto o acuerdo de obras. ¿Por qué de obras? ¿Por qué? Porque a Adán se le dio la capacidad libre para obedecer a Dios o desobedecer a Dios. No sé si me explico. ¿Y ellos, quién fue el que violó el pacto? ¿Dios o Adán? Adán. Entonces, hasta aquí vamos bien. Checa. Adán desobedece junto con su mujer y viene esta condenación, pero viene una promesa. Y de aquí en adelante empieza el pacto que se le llama de gracia. Ojo, número 1, pacto de obras es con Adán y Dios. ¿Antes de qué? De la caída. ¿Sí queda claro? El primer pacto. Segundo pacto, es pacto de gracia. Y de aquí en adelante todos los pactos, mis hermanos, tienen una pincelada de gracia. Todos. Hasta que viene el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no podemos cumplirle. No sé si me explico. No podemos cumplir. Checa. Pero aquí Dios hace una promesa al hombre. Génesis capítulo 3, versículo 15. Por eso es gracia. Checa lo que dice. En el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti. ¿Y qué dice? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. Esto es una promesa, hermanos, de que más adelante vendría uno, nacido de mujer, que iba a aplastar la cabeza ¿de quién? De la serpiente. ¿Y quién es esa serpiente? Satanás. ¿Sí me explico?
pero iban a ser ¿de qué? De una mujer. ¿Quién fue el primer hijo que le nació a Eva? Caín. Cuando nace Caín, ellos creían que él era el Mesías. Y luego Caín, ¿a quién mató? Imagínate. No fue. Y entonces viene Abel, lo mata Caín, y luego nace ¿quién? Set. Y es él. Pero no fue él. ¿Te acuerdas? Y luego pasan generaciones y vienen más pactos y viene más, por ejemplo, el pacto con Adán. ¿Qué es esto? Antes, esto es el pacto de obras, número 1. Luego viene el pacto con Noé. ¿Te acuerdas de ese pacto que viene aquí en el Génesis? ¿Y cuál es la promesa que hace Dios con Noé? Yo ya no voy a destruir la tierra. Y le dio una señal, ¿cuál fue? Hasta hoy, por agua. Como a veces llueve bastante aquí en Jalapa, te ha tocado las tormentas y dicen mis hijos, papá, ¿y nos iremos a ahogar? Le dije, no, porque la promesa es que no nos vamos a volver a inundar. Esa es la promesa, yo lo creo, ¿no? Puede parecer que nos inundamos, pero no nos vamos a volver a ahogar, dice la Biblia. Ok, esto es bien interesante. Hoy en otro pacto, esto es gracia, para que la humanidad siga avanzando. Otro pacto con Abraham, ¿te acuerdas? Es gracia. ¿Cuál es lo de Abraham? Fíjate, la promesa de una gran familia. Ese es el pacto. En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Ese es otro pacto. Otro pacto viene. ¿Con qué? Con Israel. ¿Te acuerdas? Con Israel dice, la promesa es, obedece su ley. Obedece mi ley. ¿Pero por qué? Ojo, porque yo ya te salvé. Y aquí está la diferencia. ¿El pacto con quién? Con Israel. O sea, lo establece con Moisés. ¿Te acuerdas que le da las tablas en el Sinaí? Y luego le da lectura a las tablas Moisés y todo el pueblo dice, haremos todo lo que Dios nos dijo. ¿Te acuerdas? Y haremos pacto. Ese es el pacto que Dios hace en el Sinaí con Israel. Pero ojo, Dios no pedía que obedecieran para salvación. Él pedía que obedecieran como, por amor, por gratitud. ¿De qué? De redención. Como la consecuencia de que Dios los había salvado. ¿De dónde? De la esclavitud. No sé si me explico. Como a ti, como a mí. Dios nos salva, pero no podemos obedecerle. Entonces, ¿qué hace? Manda al Espíritu Santo, graba sobre nosotros su ley. ¿Y qué? Ahora le obedecemos. ¿Perfecto? No. Y aquí es donde viene la belleza de Dios. Y esto se le llama la justificación. Los esfuerzos que tú haces por obedecer a Dios en Cristo, se hacen perfectos. No sé si me explico. ¿En quién? Sin Cristo no. Lo decía el domingo, los trapos de inmundicia, ¿te acuerdas? Así son nuestras obras, pero en Cristo, las obras que nosotros hacemos y los esfuerzos que nosotros hacemos se vuelven obras perfectas porque están en Cristo. Eso es gracia, eso es justificación. Ojo, yo no estoy diciendo que viviendo una vida de pecado, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo los esfuerzos que hacemos nosotros por obedecer, por gratitud, en Cristo se convierten perfectos. Eso es la obra de justificación, es parte de la obra de justificación. ¿Sí queda claro esto, hermano? Otro pacto, el pacto con Israel, y luego viene el pacto davídico, el que vimos en segundo libro de Samuel. ¿Y en quién se cumplió? ¿En quién se cumplió? En Jesús, lo leímos en Lucas. Todo esto, mis hermanos, en Jesús es el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Ese pacto davídico, no sé si me explico, que Dios había prometido y que no se cumplió hasta que vino Jesús. Ese pacto que había establecido desde el jardín del Edén, en que vendría uno y aplastaría la cabeza de la serpiente, que no se había cumplido. Ese pacto con Noé,
Ese pacto, mis hermanos, con Abraham, de que en Isaac te será llamada ¿qué? ¿En quién se le fue llamada descendencia? ¿En Isaac o en Jesús? En Jesús, pero nació del linaje ¿de quién? De Isaac. David nació del linaje ¿de quién? De Isaac. No sé si me explico. Y rastreamos todo esto. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Miren, es así de fácil. Necesito un voluntario aquí. Vente, Lucas. Tú la vas a hacer de Adán. Ponte aquí enfrente, aquí. Necesito personas comunes y corrientes. 2. Ya saben, ¿no? Mateo, Antonio, ven. Pónganse aquí atrás de Adán. Yo me pongo también aquí. Chequen esto. Lucas se deja de llamar Lucas y se llama ¿cómo? Adán. En Adán todos somos ¿qué? Pecadores. ¿Sí o no? Vamos a Romanos, por favor, capítulo 5. Versículo 12. ¿Listos? Fíjense. 5:12. Por tanto, como el pecado entró ¿en dónde? En el mundo. ¿Por qué? Por un hombre. ¿Por qué hombre? Por Adán. Por Adán. ¿Sí? Chequen. ¿Y por el pecado qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos nosotros. ¿Por cuánto qué? ¿En quién pecamos? En Adán. ¿Por qué dice que pecamos en Adán? Porque descendemos de Adán. Aquí existen 2 caminos. O somos salvos en Adán, o somos salvos en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Las personas inconversas son salvas en Adán. Pero ojo, no hay salvación en Adán, porque Adán es caído. No sé si me explico. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando lleguen a la presencia de Dios, si no creyeron en Jesús, ¿sabes qué pasa? Delante del trono, a ver, los hijos de Adán, vengan. Nosotros somos hijos de Adán, pero ahora yo ya no soy hijo de Adán, sino soy hijo ¿de quién? De Cristo, de Dios. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque las personas inconversas siguen siendo hijos de Adán. ¿Sí me explico? Yo aquí estaba, y delante del trono en el juicio, a mí se me va a juzgar por ser hijo de Adán. ¿Por qué? Por mis acciones, por las obras que tengo ¿en quién? En Adán. Hermano, hermana, ¿en Adán seremos salvos? No hay salvación en Adán. Por eso es nuevo pacto. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Checa esto. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Checa lo que dice más adelante. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia en un hombre. ¿En quién? Jesucristo. Fíjate, y con el don no sucede como en el caso de aquel que no pecó, uno que pecó, perdón, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia ¿de quién? De uno. Vino a todos los hombres la ¿qué? ¿Qué significa esto? Fíjense, de este lado está Jesús. ¿Qué hace? Dios hizo un pacto de obras con Adán. Adán no cumplió, pero ahí nacimos todos nosotros. Pero Dios, con su gran amor con el cual nos amó,
nos dio vida, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué? Yo creo en Jesús, Antonio cree en Jesús, y Dios, cuidado con el cable, nos quita de Adán y nos pasa ¿a quién? A Cristo. Así es que yo ya no soy hijo de Adán, sino ahora yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Y soy parte de un nuevo ¿qué? Pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto en Cristo, en la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Por mis obras? ¿Por qué? Por la fe y por las obras de Jesús, hermanos. Tú y yo vamos a ser salvos por obras, pero por las obras de Cristo, que está delante de nosotros. Lo que hizo Jesús es, las obras que Adán no pudo cumplir, la obediencia perfecta, ¿sabes? Él la toma y la cumple. Y el castigo que merecía Adán, Jesús lo toma. ¿Sí me explico? Y por su perfección Dios lo levanta de los muertos. Y sabes, y ahí nos da vida a ti y a mí. Por eso decimos que en Cristo hay salvación. Por eso decimos que nosotros creemos en un Dios ¿de qué? De pactos. Porque Él hizo un pacto. Ahora bien, los esfuerzos que yo haga en Cristo, los esfuerzos que haga Antonio en Cristo por obedecer la ley, son esfuerzos, nos esforzamos, cosa que antes no teníamos en Adán. No sé si me explico. Pero ahora en Cristo lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Pero esas obras son imperfectas. El amor que le damos a Dios es imperfecto. La obra que le damos a Dios es imperfecta. Todo lo que hacemos delante de Dios es imperfecto. Pero en las obras de Cristo y en la sangre de Cristo, esas obras se hacen perfectas. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está enfrente. Y enfrente de nosotros está nuestro mediador. Y ese mediador se llama ¿cómo? Jesucristo. Gloria a Dios. ¿A poco no? Eso significa el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Gloria a Dios por eso. ¿A poco no? Ya no somos más de Adán, sino que ahora somos de Cristo. Gracias, Antonio. Gracias, Lucas. Muchas gracias, hijo. ¿Queda claro esto, hermanos? Esto se le llama pacto de gracia o el nuevo pacto. ¿Por qué? Pues porque por gracia sois salvos. Por gracia somos parte de ese pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Qué se ejecuta en el nuevo pacto? Y esto es muy interesante. Quiero que vayamos por favor a Jeremías. Perdóname. Ezequiel. Perdón, por favor. Ezequiel capítulo 34. También viene en Jeremías. Pero me gusta cómo lo menciona Ezequiel 34. Capítulo 34, versículo 11. Esto Jesús lo dice en el Evangelio de Juan. Ahorita vamos a Ezequiel capítulo 36. Checa lo que dice Ezequiel 34. ¿Ya lo tenemos? Fíjense, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar, ¿qué dice? ¿Quién vino a buscar a sus ovejas? ¿Quién? Jesús. ¿Sí o no? Checa lo que dice más adelante. Y ¿qué dice? ¡Wow! ¡Qué romántico versículo! Yo mismo, dice Jehová, iré y buscaré a mis ovejas y yo mismo las reconoceré. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto se le llama pacto de redención. Esto es antes de haber creado todo. ¿Qué significa? Que Dios te conocía a ti y a mí antes de la creación. Antes, eternamente, ya nos tenía en su mente. Por eso vino Jesús, por ti y por mí. Por eso no había un plan B.
Te voy a decir por qué. Porque si había un plan B, híjole, ¿y las ovejas que ya estaban en la mente? No sé si me explico. ¿Qué iba a pasar con ellas? ¿Dónde estaban? No, es que ya estaban en la mente de Dios. Tú ya estabas en la mente eterna de Dios. Él ya nos conocía. Checa lo que dice en el versículo 12. Como reconoce su rebaño, el pastor dice, el día que está en medio de sus ovejas, ¿qué dice? Esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de todos los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Verso 14, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré, ¿qué? Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré, ¿con qué? Wow. Hermanos, ahí estábamos tú y yo, perdidas, ovejas perdidas del, ¿qué dice? Del Señor, del redil del Señor. Vamos más adelante el versículo 22, fíjate. Yo salvaré, ¿qué dice? En el verso 22, ahí en el capítulo 20, fíjate lo que dice en el capítulo 34. Yo salvaré ¿a qué? ¿Quién nos salvó? Jesús. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Wow. Más adelante, checa en el versículo 24, yo Jehová les seré, ¿por qué? Por Dios. Y mi siervo, ¿qué? David, en medio de ellos, yo Jehová he hablado. ¿Quién es mi siervo David en medio de ellos? Es Jesús. El linaje de David. Y este es Jesús. ¿Sí me explico? Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos más adelante, y este es el pacto, esto es parte del pacto de gracia. Capítulo 36, versículo 24. Y voy a concluir con esto, hermanos. (36, 24). Esto es lo que hace el nuevo pacto en nosotros. ¿Listos? ¿Están preparados? Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas Juan capítulo 3? Jesús con Nicodemo. ¿Sí te acuerdas de ese texto? Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo. Dice, te aseguro que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿te acuerdas? Algunos mencionan, es que tienes que bautizarte. No, no habla del bautizo. Habla de esto, de que Dios iba del pacto, de que Dios, de la profecía cumplida en Jesús, de que Dios iba a dar agua limpia, iba a esparcir agua limpia sobre los suyos y les iba a limpiar para hacerlos suyos. De eso habla Jesús aquí. Checa lo que dice en el versículo 26. Os daré ¿qué? Corazón nuevo. Esto hace el nuevo pacto en Cristo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por ¿qué? Esto es lo que hace el nuevo pacto. El Espíritu de Dios mora en nosotros, nos sella, como el sello de las vacas. ¿Has visto cómo sellan a las vacas? No sé si las has visto. Bueno, no es una pinturita, no, es un sello que atraviesa incluso la carne. Bueno, así nos sella nuestro corazón. ¿Y sabes cuál es el sello? El sello es la ley. Por eso,
cuando somos cristianos y nacemos de nuevo, ¿sabes qué? Queremos obedecer. ¿La qué? La ley. No hay quien nos imponga y que nos diga, no, la queremos obedecer. ¿Por qué? Porque somos parte ahora de Jesús. Ahora somos parte del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Así es la historia, mis hermanos. Así se desarrolla entre pactos. Nosotros somos parte del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Gracias al pacto que tenemos de redención, en Jesús, desde la eternidad, ¿sí? Tenemos un pacto de gracia. Y ese pacto de gracia es en la sangre de Cristo. Tenemos vida y gloria a Dios por eso. Amén. Nosotros somos salvos no por nuestras obras. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, ¿cómo apuntaba Abraham? ¿A quién crees que estaba pensando? En el linaje, en la promesa que Dios le había dicho. Dijo, es Isaac el que aplastará a la serpiente. No fue Isaac. Luego viene, es Jacob el que aplastará a la serpiente. No fue Jacob. Es Moisés el que aplastará a la serpiente. No fue Moisés. Es David el que no fue David. Y llega un ángel con una muchacha de aproximadamente 16 años llamada María y le dice, el trono de David se establecerá en ese niño que vas a concebir. Imagínate eso. Dijo ella, es él. Muchas mujeres esperaron esa promesa. Muchas. Y en la menos esperada, una jovencita llamada María. Termino con Lucas capítulo 1. Regresemos a Lucas. Concluyo con esto. En una muchachita llamada María. En el Lucas capítulo 1, versículo 32. ¿Listos? 1:32. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Imagínate lo que sintió María. ¡Wow! Es él. Por eso cuando yo veo a María y a José, cuando cargaban al niño, ¡wow! O sea, es él. ¿Cómo le llamo? ¿Hijo o Señor? Es mi Mesías. Esto es fascinante, hermanos, porque el trono de David se establecería en el linaje de David y se llamó Jesús. ¿Quedó claro, hermanos? ¿O no quedó claro? Ahorita abrimos un espacio después de la transmisión para preguntas, si tienen alguna duda o algún comentario. Es muy importante este tema porque nosotros somos parte del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso Jesús, cuando establece la cena del Señor, Él dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Sí me explico? Y por eso Pablo lo menciona, la cena del Señor. Dice, ahora somos de Él, somos parte de su pueblo. No se trata del Israel étnico, se trata del Israel de Dios. Y el Israel de Dios somos todos los que estamos en Cristo. ¿Sí me explico? Gentiles y judíos. Y eso lo dice las Escrituras. Amén. Hermanos, gloria a Dios por los pactos. Dios es un Dios de pactos, y le plació que fuésemos parte del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias, Dios, porque en el segundo libro de Samuel estaremos analizando y viendo este pacto tan hermoso. Gracias, este pacto que tú estableciste con David, que se cumple en el Hijo. Gracias. Hoy estamos en tus manos. Queremos solicitarte con todo nuestro corazón, darte que seamos personas agradecidas con la obra que has hecho por nosotros en tu carne. Gracias, Jesús, porque has restaurado todas las relaciones de pacto en ti, mi Jesús.
Gracias, Señor, porque somos parte de ti. Gracias, Señor, porque somos parte de tu pueblo sin merecerlo. Muchísimas gracias, Dios grande de Israel. Hoy nos ponemos en tus manos. Queremos pedirte que tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias.